En el ejercicio 3 se pide hallar las reacciones de este reticulado. Entonces voy a comenzar, tiene el apoyo doble y este es un apoyo simple. Entonces voy a comenzar por hallar la reacción en el apoyo simple. Entonces pongo en evidencia la incógnita, entonces ya no está más en equilibrio. A la fuerza esta la descompuso en una componente vertical y en otra horizontal. Y el comienzo por determinar el polo, ¿no es cierto? Esta chapa va a rotar en torno a este punto, y entonces el polo está ahí. Entonces, para trazar el diagrama de laciones voy a trabajar con los desplazamientos horizontales porque me resulta más conveniente. Trazo una línea de referencia que sería la proyección de ese reticulado y va desde acá hasta acá. Esta sería la proyección del polo 1. Le doy una rotación a la chapa en sentido horario, un ángulo θ en sentido horario, y determino los desplazamientos. Esta fuerza está a 3 metros del polo, entonces marco, ¿no es cierto? Si esta es la proyección del polo, 1, 2 y 3. Este es el desplazamiento de esa fuerza. Después, esta fuerza vertical pasa por el polo, ¿no es cierto? No tiene distancia, entonces no se mueve. Y esta, sí, está a 4 metros del polo, entonces marco y acá tengo desde acá hasta acá 4 metros, este es el desplazamiento del punto de aplicación de esa fuerza. Y la reacción, la incógnita, bueno, puedo determinarlo puedo determinar el ángulo alfa, pero yo sé que un triángulo que tiene por catetos 3 y 4, la hipotenusa vale 5. Entonces, esta fuerza que me dice que forma con ese tramo un ángulo de 90 grados está, ¿no es cierto?, a esta distancia del polo, es decir, 5 metros. Y el desplazamiento es 5 θ. Ahí está. Entonces, planteo la ecuación de los trabajos virtuales. Y empiezo. La fuerza va en ese sentido, el desplazamiento es en el otro. Trazo bueno, esto sería la perpendicular, la fuerza va para allá y el desplazamiento para el otro lado, entonces tiene un trabajo negativo, RB por 5 θ. Después, esta fuerza de 6 toneladas, ¿no es cierto?, que está a una distancia de 3 metros del polo. Si yo uno el polo con el punto de aplicación, considero la perpendicular, entonces si rota en sentido horario se va a desplazar en este sentido, su componente horizontal es en este sentido y su vertical es hacia arriba, la componente vertical del desplazamiento. Entonces comparo el sentido de la fuerza con el sentido de la componente vertical del desplazamiento, son opuestos, entonces el trabajo es negativo. Entonces me queda RB menos RB por 5 menos 6 por 3 θ, que es el desplazamiento. Después la fuerza, bueno, esta que no tiene desplazamiento su punto de aplicación, pero esta sí. Lo mismo, va a tener un trabajo negativo. Los 3 trabajos son negativos. Entonces,
la sumatoria de los trabajos virtuales es esta ecuación. Tiene que ser igual a 0. Despejo RB y me queda menos 6,4 toneladas. Quiere decir que yo la consideré a la fuerza en este sentido, entonces cambio y la reacción tiene ese sentido. Continuando, ¿no es cierto?, con la componente horizontal del apoyo doble. Para calcularla pongo en evidencia, entonces me quedan dos apoyos simples. Entonces, el centro de rotación de esta chapa va a estar en la intersección de la perpendicular al apoyo simple en A y con la intersección de la perpendicular al apoyo simple en B. Entonces acá tengo el polo. Entonces, la proyección, la chapa, ¿no es cierto?, va, esto es 1, 2, 3 y 4. La chapa va desde ahí hasta ahí. Entonces, proyectamos el resto. Bien, entonces le doy una rotación en sentido antihorario en torno al polo. Hago rotar así. Entonces, si yo quiero calcular exactamente a qué distancia está el polo, porque lo voy a necesitar, yo sé que, fíjense, tengo que la tangente de alfa de este ángulo es 4/3. Entonces ese ángulo es 53,12. Después, este ángulo es igual a este. Entonces el complemento es beta. Entonces el complemento es 90 menos 53,12, que es 36,87. Entonces yo puedo calcular el valor de X, que sería este cateto. Entonces digo, a ver, que consideré, esto es 3, ¿no? Yo digo, el coseno de, la tangente de 36,87 es igual a X, que desconozco esta distancia, sobre 3. Entonces me queda así, 0,75 igual a X sobre 3. Entonces X es 2,25. Quiere decir que esta distancia es 2,25. Entonces, empiezo a calcular los desplazamientos sobre el diagrama. Este es el desplazamiento de la incógnita. Es decir, hago rotar la chapa en un sentido antihorario con respecto a ese polo. Este es el desplazamiento, hago rotar la chapa en sentido antihorario alrededor del polo. El desplazamiento de la incógnita es este. El desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza de 6 toneladas está a 3 metros del polo, entonces marco 1, 2 y 3. Y acá tengo el desplazamiento delta 1. Después, esta fuerza pasa por el polo, entonces su punto de aplicación no tiene desplazamiento. Esta sí, está a 2,25 del polo. Entonces marco 1, 2,25 y tengo delta 2. Y ya estarían todas las fuerzas.
Delta 1 es 3 tita, delta 2 es 25 de tita, y la incógnita es 4 más 2, 25, 6, 25 de tita. Acá tengo entonces los desplazamientos. Si planteo la sumatoria de los trabajos virtuales, veo lo siguiente. El punto de aplicación, si esta chapa gira en sentido antihorario alrededor de este polo, entonces sería este el desplazamiento. Recuerden, uno con una recta, polo con punto de aplicación, y el desplazamiento va a estar sobre la perpendicular a esa recta. Entonces, en este sentido es el desplazamiento. La componente vertical va hacia abajo igual que la fuerza, entonces el trabajo es positivo. 6 por 3 tita. Después, esta. Si el desplazamiento es en sentido antihorario, entonces el punto de aplicación de la fuerza se traslada en un sentido opuesto al de la fuerza, entonces el trabajo es negativo, menos 3,53 por 2,25 de tita. Y finalmente la incógnita, que produce un trabajo positivo por su desplazamiento, que es 6,25. Despejo R a X y me queda que es igual a menos 1,61 toneladas. Quiere decir que yo la consideré con este sentido y no es le tengo que considerar el otro. La tercera reacción es la reacción vertical en el apoyo doble. Pongo en evidencia, me queda apoyo simple. ¿Dónde está el polo? En la intersección de las perpendiculares a ambos apoyos. Ahí está. Entonces, ¿qué distancia hay acá? Yo recién dije que alfa es igual a 53,12. Entonces puedo calcular esta distancia, porque digo, el coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces 5 sobre x, entonces x es igual a 5 sobre el coseno de 53,12. Esta distancia x es 8,23 metros, 33 metros, desde acá hasta acá. El polo entonces está a 8,33 metros. Bien, una vez que determino el polo, le doy un movimiento a la chapa que rota, ¿no es cierto?, en torno al polo. Trazo la línea de referencia. Entonces va, acá está O', proyecto el polo y va hasta acá. Le doy un movimiento, lo hago rotar un ángulo en sentido antihorario y determino los desplazamientos. Este es el desplazamiento de esta fuerza de 6 toneladas. Este es el desplazamiento de esta fuerza de 3,53. Esta fuerza está a 3 metros del polo, entonces marco 3 metros del polo y ahí está el desplazamiento de la componente horizontal de la fuerza que está en la parte superior. Y la incógnita, el desplazamiento del punto de aplicación de la incógnita coincide con el de esta fuerza. Es decir, acá está delta 2 y delta de la incógnita. Entonces determino los desplazamientos. El desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza es 6
por 11,30, sería 11,33 de tita. Está a una distancia de 3 metros más 8,33, 11,33 de tita es delta 1. Delta 2 es 8,33 de tita, desde acá hasta acá. Entonces el desplazamiento de esta fuerza del punto de aplicación de esta y de la reacción está acá, y el desplazamiento de esta fuerza del punto de aplicación está acá, que está a 4 metros del polo. Bien, planteo la sumatoria de los trabajos virtuales y me queda 6 toneladas por 11,33 de tita con un trabajo positivo. Baja el punto de aplicación y la fuerza tiene ese sentido, trabajo positivo. Lo mismo que esta, tiene un trabajo positivo, 13,53 por 8,33 de tita. En cambio, la reacción tiene un trabajo negativo, menos RA por 8,33. Y finalmente esta que tiene un trabajo positivo, esta. Es decir, el desplazamiento del punto de aplicación de esa fuerza es en este sentido, para abajo y hacia la derecha. Entonces, la componente horizontal del desplazamiento tiene el mismo sentido que la fuerza, por eso me queda un trabajo positivo. Entonces planteo la ecuación y despejo RA, que me queda que RA es 13,4 toneladas.